Hola y bienvenidos a Panda Stacker. Este vídeo que vamos a ver hoy es una continuación del último que hice, de ese vídeo titulado Oro, cómo nos manipulan, el secreto para invertir con éxito. Ese vídeo, si no lo habéis visto, tenéis que verlo porque sin ese vídeo no se entiende este que vamos a ver ahora, porque ahí es donde explico los conceptos claves de las fases en la inversión en cualquier activo, no solo en oro. Pero hoy nos vamos a centrar en el gráfico del oro. Lo que vamos a ver en este vídeo es esos conceptos aplicados al oro, al gráfico del oro. Aquí tengo el gráfico del spot del oro en dólares desde, desde 1984, 83 en realidad. Desde 1983 hasta el día de hoy. En realidad hasta el día de ayer, porque este gráfico que tengo aquí no lo tengo con datos intradiarios, sino con fin de día, así que todavía no está el día de hoy, que está aquí un poco más por encima. Bueno, en ese vídeo os hablaba de las fases de acumulación y de distribución que existen en la inversión en cualquier activo en el que tengan interés las manos grandes de ese mercado. Todos los mercados tienen sus manos grandes o sus manos fuertes. Hay grandes operadores del mercado que participan en distintos activos y otros que son más especializados, ¿no? Por ejemplo, hay grandes inversores que solo invierten, por ejemplo, en el mercado inmobiliario, tipo grandes constructoras y demás. Pero luego hay otros operadores financieros que se mueven en distintos mercados según cómo esté el ciclo de ese mercado. En un momento determinado pueden estar en el bono y en otro saltar al oro o a la renta variable. Y ese gran capital es el que genera esas fases de acumulación y distribución, con las que pretende ganar siempre a costa del 95% de los inversores que van a estar siempre a contrapié, a través de esa manipulación que os comentaba en ese vídeo. Bueno, pues hemos visto un poco la parte teórica, ahora vamos a verla de forma más práctica en un gráfico, cómo son esas fases, ¿no? Porque las fases, desde un punto de vista teórico, parece todo muy simple y parece que cuando algo está plano, los grandes están acumulando y en cuanto empieza a subir, que han dejado de acumular. Y eso no es siempre así, porque además de esos grandes que intervienen en el mercado intentando que no se note que están acumulando, el mercado sigue funcionando normalmente. Siguen las fuerzas de la oferta y la demanda y por lo tanto puede moverse el mercado aunque ellos intenten que no sea así. Por eso a veces se les escapa antes de tiempo, empiezan mercados alcistas antes de que ellos consideren que sea el momento porque todavía no han acabado de acumular y lo que intentarán será frenar ese mercado alcista para volver a seguir acumulando a un precio para ellos razonable. Seguramente ya más caro del que pretendían anteriormente, pero sí que lo intentarán frenar. Y eso es importante saberlo porque nos puede llevar a engaño cuando vemos que después de un mercado plano empieza a subir y podemos pensar que ha terminado la fase de acumulación y que por tanto empezaría un mercado alcista, muy alcista. Y no tiene por qué, como veremos ahora. Bueno, lo que podemos ver en este gráfico del oro es que tenemos toda una época aquí en los años 80 en los que, comparado con lo que pasó después, el oro estaba muy plano. Digo comparado con lo que pasó después porque esto, aunque nos parezca muy plano, en realidad, entre este punto mínimo de aquí y este máximo de aquí, hay casi el doble. Es decir, aquí estamos en $280 la onza de oro y aquí estamos en $508 la onza. Así que, aunque nos parezca muy plano, hay movimientos importantes. Pero desde luego nada que ver con lo que ocurre luego, porque el movimiento más fuerte que tenemos por aquí ha sido, pues básicamente, multiplicar por 2. Ni siquiera, ¿no? Cerca de duplicar. Entonces, la fase de acumulación, ¿cuándo comienza? ¿Podemos pensar que todo esto es una fase de acumulación? Eso no lo sabemos, porque es difícil saber en qué momento el gran capital empieza a entrar en el oro antes de la mega subida que comienza, a partir de 2002, podríamos considerar, ¿no? Lo que sí sabemos es que por aquí comienza a entrar un público nuevo, ¿no? Los grandes ya habían entrado, o al menos a partir de aquí, de 2005. Ahora, ¿cuándo ellos comienzan a copiar oro? Bueno, eso no lo sabemos. No sabemos si aquí ya estaban acumulando sin parar o si empiezan por esta zona. No lo podemos saber. Yo aquí no tengo datos de atrás, pero este dato que tengo aquí más atrás es octubre del 82 y estaba la onza a $453. Bueno, en los años 70, que es cuando se abandona el patrón oro y comienza, por lo tanto, a fluctuar libremente, la onza comienza en $35. Por lo tanto, habíamos venido de una subida abismal. Había multiplicado por 10. ¿Os suena eso de por 10? Porque es un poco lo que pasó luego aquí. Y lo que podría pasar a partir de aquí, como ya hemos visto en algún vídeo, aunque a alguno le parezca eso ciencia ficción, pero bueno, es lo que ha pasado en los megamercados alcistas del oro. Bueno, pues como digo, aquí atrás, que yo no tengo aquí los datos en este gráfico, el oro había multiplicado por 10 hasta llegar a este punto. A partir de ahí se mantiene plano,
plano y con caídas, un movimiento como vemos aquí así. En algún momento determinado, no sabemos cuál, los grandes empiezan a comprar. Empiezan a comprar y esto se mantiene pues por esta zona bastante plano, con subidas, bajadas. Y es un momento en el que a nadie del gran público le interesa el oro. El oro es algo apestado, que empiezan con esa historia de siempre, de es que el oro no genera intereses, no sirve para nada, no es productivo, donde esté la bolsa, todo eso que ya conocemos, ¿no? Y entonces, por aquí por los 2000, está la burbuja de las .com en la bolsa, ¿no? Mientras que el oro no hacía nada. Así que el oro, nada, a nadie le interesaba, a nadie, excepto a las manos fuertes, que están acumulando sin parar, en todo este periodo de 15 años para acumular oro a buen precio. Eso sí, hay que tener mucho temple, porque el que empezó a acumular por aquí, pues 15 años no los aguanta todo el mundo con algo que no hace nada, o incluso que puede perder aquí en determinados momentos casi la mitad de su valor, aunque luego lo recupera, pero vamos, que no era precisamente una buena inversión. Por lo tanto, para los pequeños, nada. Solo los grandes que saben lo que hacen, que es parte baja del ciclo a acumular. Y además esos grandes operadores, el gran capital, no opera con un marco temporal como el nuestro. Nosotros generalmente operamos con un marco temporal en el que tenemos como límite lo que consideramos que es la vida humana, ¿no? Nosotros no pensamos, bueno, voy a comprar aquí porque dentro de 200 años, eso no lo pensamos porque ya no vamos a estar aquí. Pero el capital tiene vida propia y entonces no piensa así. Una gran empresa, una gran corporación no piensa como pensaría su gerente, digamos, sus directivos saben que la sociedad, la empresa, el grupo les va a trascender y por lo tanto siempre van mirando a muy largo plazo. Así que bueno, 15 años que hubo aquí de acumulación. Y podríamos considerar, bueno, pues el punto de cambio aquí en 2005, que es cuando empieza de verdad una subida ya sostenida en el tiempo, ¿no? Y vemos cómo las subidas empiezan a ser verticales, con caídas, pero subidas cada vez más verticales, caídas muy fuertes, porque en esta subida que tenemos aquí, el oro pasó de $1.031 la onza a 680, y yo creo que este punto, en el que el oro, bueno, estaba ya a un precio para la época desorbitado, porque $1.033 la onza de oro en 2008, cuando en 2005 estaban 400, pues bueno, era una subida considerable. Empieza la bajada y aquí mucha gente piensa que se acabó el mercado alcista del oro, porque después de haber llegado a 1000, que es un número redondo, lo mismo que nos pasa ahora con los 2000, ¿no? Después de llegar a 1000 hay ese miedo de no lo va a superar, efectivamente no lo supera, cae con fuerza, con lo cual mucha gente vende y aquí nuevamente, en esta zona, es donde las manos fuertes hacen el último acopio de oro, ¿no? Otra vez a buen precio, porque ya vuelven a comprar a 600, es decir, es un momento en el que se les escapa, ¿no? Se escapa por la demanda que hay, consiguen tirarlo, consiguen meter el pánico a la gente de que no va a superar los $1000, la gente vende y ellos vuelven a comprar. Y una vez que compran aquí, que es como el último ticket ya para el viaje, esto se dispara. Esto se dispara y pasa de $600 a lo que ya conocimos en 2011, el máximo histórico, hasta ese momento, de $1.900 aproximadamente. Y en toda esta zona, a partir de esta caída, toda esta zona, los grandes ya no están comprando. Los grandes ya han comprado por aquí. En toda esta zona. Principalmente por aquí, los rezagados por este precio y luego ya en esta caída. Y a partir de ahí los grandes se quedan a la espera, a ver cómo el oro empieza a subir, porque empiezan a lanzarse todas las noticias favorables sobre el oro. Y hay que tener en cuenta que aquí estamos hablando, esta parte de aquí, de esta caída, es el 2008, el inicio de la crisis financiera, Lehman Brothers, todo aquello que venía del 2007. Los que lo hayáis vivido recordaréis que aquello parecía el fin del mundo, al menos el fin del mundo capitalista. El fin de los mercados, bueno, grandes empresas quebrando, falta de liquidez, y se empieza a hablar en los medios del oro como tabla de salvación del sistema, pero permanentemente. Y todo el mundo que huía de la bolsa, de los bonos, viendo cómo todo se iba a la quiebra, cómo todo estaba en absoluto riesgo, cómo gente que llevaba toda la vida trabajando en empresas centenarias, no solo desaparecía la empresa, sino que se habían perdido los fondos de sus planes de pensiones. Y el oro brilla y empieza a subir, hasta que llega a este máximo de 1914 aproximadamente. Y toda esta zona, bueno, yo empecé a comprar oro en 2010, que es esta zona de por aquí. Es decir, yo soy uno de los que descubrió el oro en plena manipulación de los grandes. Es decir, yo no compré cuando ellos estaban acumulando, compré después. Pero, por eso, no todo es blanco o negro, ¿no? Como os comentaba en el otro vídeo, los primeros que compran
después de la fase de acumulación, todavía van a ganar dinero. Nosotros no siempre podemos enterarnos de cuándo es la fase de acumulación en un activo. Porque ahora lo vemos así, sabemos que aquí estaban acumulando, viendo la subida que hubo después. Pero cuando estamos inmersos en esto, lo que podemos pensar es simplemente que el oro no le interesa a nadie. Entonces es muy difícil decir, bueno, pues es que están los grandes comprando aquí. Es muy difícil saberlo y entrar. Lo que nos queda es ver que era así cuando esto empieza a subir. Y es cuando nos podemos montar en el carro, ¿no? Yo podía haber entrado un poco antes, porque ya en 2008 y 2009 empecé a conocer el tema del oro y empecé a estudiarlo un poco, pero no me decidí a cambiar mis activos que tenía en bolsa hasta 2010. Así que entré por esta zona. Esto es en dólares, pero yo entré en torno a 1.070, 1.060 euros la onza. Seguí comprando algo más, pero básicamente pues cambié todo mi dinero ya entre 2010 y 2011. Entonces compré por esta parte. Como ya no tenía dinero que cambiar por oro, no compré en los máximos porque es probable que en aquel momento lo hubiera hecho, viendo la manipulación que existía, en la que se podía ver en cantidad de sitios, bueno, pues análisis de cómo el oro se iba a la luna, y era bastante creíble viendo cómo el sistema financiero parecía que se iba a los infiernos. Bueno, llega septiembre de 2011 y después de toda esta parte de aquí en la que los grandes empiezan ya con su distribución y a deshacerse del oro, nos encontramos con esta megafase de distribución aquí, en la que, como veis, a pesar de esta caída tremenda que hubo aquí, que pasamos de 1900 a 1500, así en cuestión de días, la demanda era tan grande todavía, porque bueno, parecía una corrección sin más, como otras que había habido por aquí, la demanda era tan grande que vuelve a moverse por esta banda durante bastante tiempo. Mucha demanda, el gran capital soltando el oro, a la demanda se contrapone la oferta y por tanto no se mueve, no hace ya nuevos máximos, se mueve en esta banda, hasta que se termina la distribución y entonces llega la caída. La caída de verdad, una caída brutal, una caída que nos lleva el oro en un primer momento a 1.100, a 1.180 dólares y poco después a estos mínimos de 1.050. Bueno, aquí mucha gente se desesperó pensando que habían comprado por aquí arriba y después de esta caída pues deciden que esto no era para ellos, que los habían engañado y pasan del oro, lo venden o simplemente se olvidaron de él. Bueno, yo tuve la fortuna de empezar a entender lo que había pasado y a partir de este momento, no en este mínimo, pero todo este momento por aquí, seguí comprando. Seguí comprando y por lo tanto, bueno, pues tuve al final el grueso de mi pila de oro a un precio bastante razonable, lo he contado alguna vez, estoy en torno a 1.080 dólares la onza, perdón, a 1.080 euros la onza. Hay que tener en cuenta que el euro estaba mucho más fuerte que el dólar y por tanto, bueno, lo que vemos aquí a estos precios en euros era más barato. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Después de esta caída comienza una nueva fase de acumulación. Fase en la que yo ahora sí participé, como os digo. Estuve por aquí acumulando, luego esta época de aquí, del año, bueno, 17, finales del 17, coincidió con, bueno, unos máximos importantes en Bitcoin y el momento en el que yo vendí la mayor parte de los Bitcoins que tenía comprados desde 2013 y aproveché esa venta para transformarlo para comprar más oro. Por lo tanto, bueno, pues compré otra gran parte de oro por esta zona. A partir de aquí, esta fase de acumulación fue relativamente corta aparentemente, unos 3 o 4 años, pero digo aparentemente porque en realidad esta subida seguimos en fase de acumulación, desde mi punto de vista. Lo que ocurre es que cuando, como decía antes, un mercado está sujeto a las reglas de oferta y demanda, no es solo lo que decidan los grandes, bueno, pues por circunstancias, y al estar los precios bajos y la situación estaba como estaba, vuelve a haber interés en la compra de oro y esto sube. Y sube cuando todavía no ha acabado la fase de acumulación para los grandes, y por eso tratan de frenarlo. Fue un momento complejo porque a esta subida, bueno, que era una subida normal y aquí debería de haber, en enero de 2020, al llegar a esta resistencia debería de haber ido abajo, pero coincide con el COVID, especialmente con los cierres en China y viendo cómo ya iban a empezar todos los cierres en Occidente, los problemas en las cadenas de suministro y demás, y por tanto el oro se dispara. Se dispara y sube verticalmente hasta 2.000 dólares. Y eso es algo no previsto, algo que hace que los grandes no puedan seguir acumulando por esta zona. Lo que hacen es soltar toda la artillería y aprovechar los 2.000 dólares, igual que aprovecharon los 1.000 inicialmente, para generar la idea de que esto en 2000 ya se da la vuelta, ¿no? Entonces que toca vender, porque ya el oro ahí poco más puede hacer. Con lo cual comienza
una nueva fase de acumulación que sí, está más alta, más cara que la que tuvieron por aquí o la que tuvimos todos, pero es una nueva fase de acumulación en la que estamos. Y esta nueva fase de acumulación en la que estamos se mueve entre 1.700 aproximadamente y 2.000, ¿no? Por poner dos números redondos. ¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí en esta fase de acumulación? Es imposible saberlo. Y aquí aprovecho para tratar de contestar una pregunta que pone un seguidor, Fcoin, que dice, bueno, fantástica explicación del tema, te sigo hace mucho tiempo, a ti y a otros muchos, y efectivamente tus análisis están bien fundamentados, y a poco que contrastas y rascas la superficie, más todavía. ¿Te atreves a dar una horquilla temporal futura del ciclo alcista? Y como segunda cuestión, has comentado que para ti el Bitcoin tuvo su momento y ya saliste, o casi, de aquella inversión y pasaste a otras cosas. Al margen de tu pasada experiencia personal, ¿cuál sería tu análisis u opinión, como lo quieras llamar, sobre el futuro del Bitcoin? Muchas gracias por tu labor de educación financiera que tanto nos hace falta en este país. Bueno, Fcoin, muchas gracias a ti y además muchas gracias porque eres usuario miembro de este canal, colaborando con ese donativo desde hace mucho tiempo y te lo agradezco enormemente. Bueno, me preguntas si a la vista de esto puedo dar una horquilla temporal futura del ciclo alcista. Bueno, eso es muy difícil, eso no se puede dar, es decir, entraríamos en terrenos ya muy especulativos, ¿no? Casi de adivinatorios, de apuestas, pero no fundamentados en nada. Eso es imposible de saber. Esta fase aquí de acumulación podría terminar mañana y comenzar un ciclo alcista, como también podríamos estar aquí todavía años moviéndonos por esta zona. Nosotros ni podemos ni es nuestro interés el saber cuándo van a ocurrir las cosas. Lo importante es que cuando ocurran las podamos ver e interpretar. Es decir, tratar de pensar cuándo va a ocurrir el nuevo mercado alcista, que rompa esto y comience un mercado alcista a largo plazo. Eso no lo vamos a saber. Lo que tenemos que saber es que el día que esto se ponga por encima de 2100, de forma sostenible, es decir, que no vuelva a los pocos días o al poco tiempo abajo otra vez, el día que esto supere 2100 y supere esos máximos con claridad, la probabilidad de que comience un gran mercado alcista es muy alta. Eso es lo único que tenemos que saber. ¿Cuándo? Eso ya ni lo podemos saber ni tenemos que perder el tiempo pensando en eso. Porque no nos va a llevar a nada y no va a estar fundamentado en ninguna cuestión seria. Lo que sí que creo es que no pasará mucho tiempo seguramente antes de que esto rompa los máximos. No solo porque los grandes están aquí acumulando nuevamente, hay que tener en cuenta que ya acumularon aquí. Luego se les escapó y ahora siguen acumulando aquí. Pero ya venían de acumular aquí. Es decir, esto hay que sumar, este espacio temporal hay que sumarlo. Bueno, no sé desde dónde, pero por supuesto no lo podemos saber. Probablemente desde este mínimo, esta zona de aquí. Así que llevaríamos 3 años, casi 4 años aquí de acumulación, más otros 4 por aquí aproximadamente. Con lo cual 8 años ya acumulando. Pero el grueso está aquí. El grueso de las grandes compras está en esta zona. Y el problema es que, además de los grandes comprando y preparándose para luego manipular el mercado, es que tenemos circunstancias que les son ajenas, que pueden hacer saltar esto por los aires en cualquier momento, mucho antes de lo que el gran capital desea. Los bancos centrales, por ejemplo, bancos centrales que ellos no controlan, porque claro, muchos de estos grandes capitales no es que controlen a los bancos centrales, no voy a entrar en eso porque no es exactamente que controlen, sino que tienen alineación de intereses con los bancos centrales occidentales. Son grandes grupos de poder económico que al final, pues la relación con los bancos centrales occidentales es muy estrecha y por lo tanto ellos saben cuando hay una probabilidad alta o baja de subir o bajar tipos, por ejemplo, por decirlo de una forma suave, ¿no? Por no decir que tienen o que manejan información privilegiada. Pero tienen muy poco que hacer con los intereses que tenga el Banco Central de la República Popular China o con el Banco Central de India o con el de Pakistán. Es otro mundo, van a lo suyo y lo que decida los grandes grupos capitalistas occidentales va por otra vía. Por lo tanto, lo único que tenemos que fijarnos es en lo que hace el gráfico. Ver que continúe por esta zona. Hoy mismo, martes, estamos ya por aquí, por una zona más alta, así que bueno, veremos qué pasa con los máximos. Sobre la pregunta que me hace Fcoin del Bitcoin, bueno, no es que yo haya dejado de estar en Bitcoin en términos generales, porque como he contado en varias ocasiones y se puede ver en el holding, sigo teniendo un resto que no vendí y no tengo intención de venderlo por el momento. Pero no sigo invirtiendo en Bitcoin no porque considere que no es momento de invertir, sino porque creo que para mí ese momento ya ha pasado, es decir, ya saqué lo que podía sacar y para mí ahora mismo sería más riesgo que otra cosa. Ahora, ¿qué futuro le veo al Bitcoin? Bueno, es la única criptomoneda a la que le veo futuro e interés, y hablo de futuro e interés, no que con las demás no se pueda ganar dinero. Lo que pasa que, bueno, con el Bitcoin esto sería casi motivo de análisis para otro vídeo, pero con el Bitcoin lo que más me preocupa es que, bueno, pues la regulación
que en un momento determinado se pueda hacer sobre el mismo. No tengo muy claro si al gran capital, si al poder económico le interesa o no que haya Bitcoin. A día de hoy es algo que todavía no he sido capaz de tener claro, ¿no? Y mientras no tenga eso claro, no quiero tener una parte significativa de mi capital ahí. Pero no tengo desde luego una mala opinión de Bitcoin. Vamos, imposible tenerla cuando he comprado Bitcoin, mis primeros Bitcoins en 2013, ¿no? Cuando estaban a menos de $100. Lo que ocurre que desde entonces han pasado muchas cosas y bueno, pues para mí ya no es el momento, para mí, de estar ahí. Pero es algo que sigo con interés, no solo porque siga teniendo ahí una parte de Bitcoin, sino que bueno, por curiosidad económica, tecnológica y monetaria, ¿no? Y bueno, ya que estaba contestando a un comentario, aprovecho para contestar a Niza, que me ha preguntado por un libro de análisis técnico. Le he contestado, Niza, si me estás escuchando, viendo el vídeo, en el primer comentario que pusiste te contesté, te di una opción de un libro, y luego vi que volviste a preguntar lo mismo en el comentario de otro vídeo, así que parece que no te están llegando las notificaciones de YouTube cuando te contesto. Échale un vistazo a ese vídeo primero en el que preguntaste, porque ahí tienes la respuesta. Bueno, pues sin más, muchas gracias a todos por llegar aquí al final de este vídeo. Espero vuestros comentarios y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.